Gran Padre, gracias te damos por tu amor, misericordia. Oramos agradecidos, Señor, de poder ser instrumento en tus manos, de poder compartir la palabra. Agradecidos, Señor, de ser escogidos, Señor, para el propósito eterno, Señor, para la salvación de muchos, dice tu palabra. Queremos en esta hora ser edificados por tu palabra, ser instruidos, Señor, preparados para la obra del ministerio. Y oramos para que tú obres por medio de tu Espíritu Santo, quien trae revelación y entendimiento a nuestras vidas, Señor, para que podamos aplicar la palabra como corresponde. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, tuvimos una semana muy ocupada, ¿no? Muy complicada, ahí con el asunto de mi madre, pero bueno, esperemos que ya el miércoles en el alta, está con neumonía ahora, así que vamos a estar orando por ella para que se recupere rápido. De la operación ya le dieron el alta, gracias a Dios. ¿Sí? Así que vamos bien. Bueno, vamos al punto 2 del material, página 3. El liderazgo de Jesús. ¿Lo tiene ahí? Bien. Si tuviéramos más tiempo, sería provechoso examinar el estilo de liderazgo de varias personas en la Biblia. Personas como José, Moisés, Nehemías, Bernabé o Pablo. Muchas personas han escrito sobre este tema, incluso el famoso libro en inglés titulado La formación de los 12. Los pensamientos que se expresan aquí no provienen de tal libro, sino que son fruto de mi propia experiencia personal. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice en 1 Juan 2:6. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó, Efesios 5 del 1 al 2. Entonces, en estos dos pasajes podemos ver algo, ¿no? De las características del liderazgo, del verdadero liderazgo cristiano. Porque anteriormente hablamos de que uno puede ser, en el mundo hay distintas clases de liderazgo, ¿no? Y uno muchas veces, si no canaliza el llamado en lo espiritual, va a terminar empoderado en sí mismo, en la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que liderar, pero cuando yo lidero en el espíritu, o sea, lidero entendiendo mi identidad de hijo de Dios, entendiendo que el plan es de Dios, el propósito de Dios, que las almas son de Dios, que la iglesia de Cristo, ¿sí? Entendiendo de cómo Cristo, estando en la tierra, miró y mira al ser humano. Desde esa óptica tenemos que entender lo que es el liderazgo, llevar adelante a otras personas. ¿Con el fin de qué? De que conozcan a Cristo, de que la palabra lo perfeccione. Y acá entra el ejemplo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea, andar como Jesús, ¿no? ¿Qué tema este? Porque muchas veces somos confrontados porque nuestra naturaleza es manifestada en medio de nuestro trabajo eclesiástico, ¿sí? Pues vamos a ver hombres y mujeres de Dios vanidosos. Más abajo vamos a ir viendo características del liderazgo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque muchas veces comienzan en el espíritu, pero van transicionando, en vez para ir muriendo cada vez más, se empoderan más en la función que están realizando y para satisfacción propia. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Es cuando la persona le gusta lo que hace, pero su vida espiritual, en vez de ir en aumento, va en deceso, va decreciendo. ¿Por qué?
porque está más enfocada en hacerlo para uno, que es lo que corresponde gozarnos en haciéndolo para Dios, el cual nos lleva a nosotros a un compromiso de transformación, porque ¿qué dice? Entonces, pues imitadores de Dios y andar en amor como también Cristo nos amó. Y si vamos más profundamente a esta porción bíblica, ¿sí? Ahora la vamos a poner, esta de Efesios 5. Entonces, la Reina Valera dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero si usted baja al 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Cómo cambia ahí el tema, ¿no? El versículo ya que sigue nos da a entender cómo el trasfondo espiritual de arriba con el trasfondo, vamos a decir, humano, carnal de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el apóstol? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, o sea, imitar a Cristo, andar como Él anduvo. Y ese es el trabajo, porque vamos a vivir distintos procesos. Llega un momento que nos acostumbramos a trabajar con las personas. Llega un momento donde los líderes vamos a decir, muchas veces, ¿no? Ha pasado en nuestros casos porque es algo que yo estoy atento, pero hay lugares donde han tomado, han tenido bajo rehén a las personas, espiritualmente hablando, porque son súper controladores, porque nos manipulan a través de la escritura. Contaba un pastor de una mega iglesia que se acercó a un grupo de hermanos. La iglesia es gigante, ¿sí? Tienen más de 150.000 personas, imagínense usted. Y había un grupo de un líder que los veía, pero lo notaba raro, ¿no? Temerosos. Y era que durante mucho tiempo este líder estaba desarrollando, vamos a decir, un liderazgo bajo una ideología, un pensamiento de lo que se denomina terrorismo espiritual, ¿no? Ideológico, donde la persona lo llevaba, como eran nuevitos las ovejas, ¿no? Personas nuevas, lo iba llevando a lo que él quería. Y como que se había hecho su mini iglesia dentro de la iglesia. Y entonces el pastor empezó a conversar con uno. Bueno, Dios permitió, ¿no?, que el pastor se acerque, el pastor principal. Es una iglesia que tiene muchos pastores, ¿no? Trabajando ahí, pastores asociados que están ahí. Pero este grupo justamente estaba haciendo. De esa manera pudo captar, ¿no?, a esta persona. Cuando la iglesia es chica, no pasan mucho estas cosas porque enseguida lo descubrí. El tema es cuando la iglesia es grande. ¿Sí? Por eso trabajamos mucho. Fíjese todos los estudios que tenemos sobre el liderazgo, ¿no? Porque están los que nacen en la iglesia, están los que vienen de otras iglesias, ¿sí? Y si no son sanados y restaurados, si vienen de vamos a decir, un trasfondo medio complicado o de donde hubo manipulación y todo, inconscientemente pueden después manifestarlo, ¿no? Por eso siempre llevamos a la gente al material de Nueva Vida en Cristo, lo vamos conociendo, lo vamos llevamos este discipulado personal con mi esposa, ¿no? Los dos en cuanto al liderazgo, por la importancia que tiene un hombre y una mujer de Dios. Porque el enemigo va a buscar corrompernos.
¿sí? Entonces tenemos que recordar esta palabra. El que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo, ¿sí? Yo no puedo decir que soy de Cristo y estar trayendo una división, una contienda en la familia. No hace falta que sea en la obra, en la misma familia. Hay mujeres que ponen en conflicto a sus propios hijos entre sí. ¿Mm? Entonces, o hombres que entran en conflicto con su esposa y sus hijos, porque no andan como Jesús andaba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, si decimos que estamos en Dios, tenemos que andar como Él anduvo, ¿sí? Después dice ser imitadores de Dios, o sea, de Cristo, ser imitadores de cómo Cristo, ¿sí?, se ha manifestado, ¿sí?, cuando caminó como hombre en la tierra. Por eso es bueno cada tanto volver a releer los evangelios, ¿no? Para ver bien lo que el Señor, cómo pensaba el Señor. Cada vez que vuelvo a leer los evangelios tengo que buscar profundizar más en cuanto a entender, ¿no?, el trasfondo de lo que estoy leyendo, ¿sí? Dice abajo, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Le he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así como yo lo he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. O sea, ¿cómo es el tema, no? Porque lo primero que vemos es que cuando hay un conflicto eclesiástico y alguien se aleja, empieza a hablar mal de los demás, ¿entiendes? Empiezan a buscar la justificación, empiezan a decir el por qué. Cuando la realidad es que por ahí si hubo conflicto es porque alguien, de un lado o del otro, no anda como él anduvo o no imita a Cristo. Por eso el liderazgo es marcado muy de cerca. Dice que Jesús se iba a orar y la palabra dice que a un tiro de piedra se alejaba. Y eso, un tirón de piedra, era como que unos cuantos metros, como para que no lo escuchen, no lo distraigan, pero no tan lejos como para no ver lo que están haciendo. Entonces, Jesús se alejaba a orar al Padre, sí, pero no perdía de vista a esos 12 que estaba formando, que iban a revolucionar la tierra hasta los días de hoy. Entonces queda registrado mucho de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas que hicieron los apóstoles porque se aprende. Entonces podemos ver un Pedro impulsivo en los evangelios, pero un hombre sabio en las epístolas, al final, las cartas, ¿no? Entonces, ¿cómo transicionamos humanamente en el caminar con Cristo? Porque a veces por impulso, la juventud, ¿no? La energía o por mero, vamos a decir, ADN en nuestras vidas, ¿no?, que nos lleva a ser de una determinada forma, ¿sí? Entonces, el tema acá es que mientras nosotros vamos siendo discipulados, tenemos que discipular a otros. Entonces yo tengo que entender que estoy siendo discipulado, que estoy en un proceso. Yo los veo así a ustedes. O sea, yo veo que ustedes están en un proceso. Entonces en ese proceso puede haber altos y bajos, sí. Puede haber aciertos y errores, claro, todo lo hacemos de esa forma. Dios permite, sí, porque tenemos que aprender, ¿sí? Hay conflicto a veces en medio de los discípulos, sí. ¿Es permitido por Dios? Sí. ¿No? Pero es todo para el proceso, ¿no?, de cada uno. Por eso siempre tenemos que mirar espiritualmente las situaciones de vida. Hoy me llamó un conocido, un amigo,
que es creyente también, ¿no? Tiene una ensaladita él, pero cree en Cristo, ¿no? Entonces decía este muchacho cómo andaba, entonces yo le dije que bien, nomás un poco cansado, le conté un poco el tema a mi mamá que no sabía, y claro, no sabía qué decirme, viste, no sé qué decirte, ¿no? Tranquilo que está todo bajo control. Creo que Dios está haciendo su obra. Porque caminar en Cristo es saber que más allá de cualquier adversidad, entender que Cristo está bajo control. Sean los resultados que sean, el Señor sabe todas las cosas, porque si le estamos encomendando en oración las cosas, yo sé que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, caminar la vida en el liderazgo nos lleva a nosotros a morir y estar en ese proceso de donde uno va menguando para que Él crezca, y eso a veces se vuelve conflictivo, ¿no? Pero qué bueno que es que cuando más allá del conflicto que uno pueda tener, va siempre a la fuente que es a los pies de Cristo. ¿Sí? Hay conflicto, voy a los pies de Cristo, pero conflicto capaz que no lo tengo con otros, son conflictos míos, conflictos internos, son cosas que afloraron, que yo pensé que lo tenía resuelto, que había superado, pero volvieron. ¿Sí? Situaciones que decía, bueno, yo, esto cómo puede ser otra vez con estas cosas, ¿no? Entro en un conflicto, pero que eso siempre me lleve, porque muchas veces la gente dice, no, no me siento digno de ser un obrero del Señor. Entonces, claro, se acuerda que yo le contaba que muchas veces yo iba a renunciar, iba a hablar con el pastor, porque cada vez que leía las condiciones de un obrero, había cosas que yo no podía, todavía no estaba superando, sobre todo en el carácter, ¿no? ¿Sí? Que era eso, de otra cosa no, había superado muchas otras cosas, pero el carácter es algo que hasta el día de hoy cuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carácter es santificado, Dios no nos cambia el carácter, ¿sí? Si tiene un carácter amoroso, vas a ser amoroso, y si tiene un carácter menos amoroso, bueno, ahí a clamar hasta que se manifieste el amor de Cristo, ¿no? Bien, ¿cómo ha sido la vida de Jesús aquí en la tierra? Pregunta, ¿no? Si seguimos las pisadas de Él, ¿cómo debemos vivir? Y dice el punto A. Jesús llamó a sus discípulos. Él dice que debemos orar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, ¿no? Mateo 9:38. Que dice acá que Él lo que hizo primero, llamó a sus discípulos. Ahora no va a salir afuera y decirle al primero que esté ahí, sígueme, ¿no? Sino que uno lo va a llamar en qué, en la oración, ¿no? Te pone un talí y sale, ¿no? Ahí, sígueme. No. Entonces uno lo va a llamar, entonces le va a pedir, Señor, yo quiero que me dé gente para discipularlo para ti. Porque hay algo que tenemos que tener bien en cuenta, que las ovejas son del Señor, ¿no? Entonces, la gente que nos da Dios a discipular, entre comillas, son nuestros discípulos, o sea, nuestra responsabilidad. Pero en realidad, esos discípulos son de Cristo. ¿Se entiende esto? Y la responsabilidad está siempre en el pastor. El pastor es responsable de las ovejas. El líder es líder, pero el pastor es el responsable. Por eso la importancia siempre de rendir cuentas. Rendir cuentas es importante porque rendir cuentas me lleva a mí a poder ser una persona más responsable en cuanto al servicio, ¿no? A mi Dios. Bien. Jesús dice que Él nos ha elegido.
Es nuestro deber buscar y llamar a los obreros que el Señor ha elegido y multiplicarnos tal como Él hizo. ¿Sí? Entonces, yo voy a orar, Señor, dice que la mía es mucha, los obreros son pocos, entonces oremos por obreros. Entonces, Señor, danos esas mías para formar esos obreros. O cuando leo eso digo, Señor, yo quiero ser un obrero tuyo. Quiero aportar a la obra en gratitud por tu amor para conmigo. ¿Sí? El que es nacido de nuevo quiere hacer la voluntad del Padre. Quiere andar como Jesús anduvo. Y Jesús anduvo anunciando el reino. Entonces, ¿cómo debemos andar? Anunciando el reino. Pero anunciar el reino nos lleva a un compromiso de comportamiento. Yo sé que ustedes son muy santos, ¿no? Pero me ha dado una oportunidad a alguien, como que hay un momento en el año, en la vida cristiana, que derrapa, ¿no? O sea, que por ahí se le vuela la paloma y eso. Yo sé que usted me mira raro porque no entiende lo que le estoy diciendo. Pero hay momentos donde la persona parece que como que se vuelve para atrás, ¿no? El carácter. Y se vuelve como que pareciera que ya no es cristiano. Y uno dice, ¿qué me está pasando? Y entra en conflicto. Yo con la lucha que tuve, con el estrés que tuve, quedé detonado. Fue horrible el trato, ¿no? Que yo, la oración, la búsqueda, porque claro, no soportaba absolutamente nada. Y hasta ahora me cuesta soportar cosas. ¿Por qué? Porque la doctora dijo que quedaste como en tolerancia cero prácticamente, no aguantas nada. Y es feo, porque no aguantas un ruido, no aguantas un ladrido, no aguantas algo que te perturbe, no lo aguantas. Entonces eso te lleva a que, en mi caso, a ir a Dios y a suplicar, ¿no? A rendirme ahí para vencer, para ser sano, para ser restaurado, para poder, eh, poder ser testimonio. Porque podemos hablar mucho de Dios, pero el testimonio puede tirar por tierra todo lo que uno dijo. Podés conocer la Biblia tapa a tapa, pero si el testimonio no acompaña, tirás por tierra. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en las hermanas de muchos años en la iglesia, ¿no? Que siempre te vienen a pedir que ores por sus esposos para que se conviertan. Entonces yo siempre le decía lo mismo, bueno, vamos a orar por tu esposo, pero vos modelá a Cristo. Porque qué sirve estar orando tanto por esposo si la hermana en la casa se transforma, ¿no? Entonces, o al revés, no, ore por mi esposa y resulta que en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y en la casa hace la suya, ¿no? Entonces, el liderazgo es una responsabilidad tan grande que entra en un proceso, ¿sí? En un proceso de ¿qué? De refinación, como el oro, la plata, que hace esas comparaciones, ¿no? Que va entrando en los procesos y en los que, vamos a decir, los hornos, para cosas. Y a veces la gente cree que los hornos son cosas malas. No, el horno es que Dios te está diciendo esto que no quiero en tu vida, quiero que me lo entregues, quiero que lo saques, quiero que cambies. Esto te frena, esto te detiene. Porque a veces nosotros nos autoengañamos los seres humanos, ¿no? Y decimos que somos buenos. ¿Son buenos ustedes? ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Llama a sus discípulos. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Orar por discípulos. Señor, queremos esos obreros, queremos ser parte de los que forman obreros, quiero ser obrero y oro, Señor, para que envíes obreros a mí y que envíes las ovejas. ¿Sí? Entonces yo tengo que clamar porque tengo que discipular para formar obreros. Ser líder de célula no es simplemente dar un material,
Ser líder de célula es enseñar, capacitar y motivar a la gente que se está discipulando a ser como Cristo, ser cristianos, pequeños Cristos. Y eso te lleva a caminar como Él caminó en la tierra, andar como Él anduvo. ¿Sí? O sea, una iglesia sana es una iglesia que crece porque se está caminando como Dios caminó. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar en pos de eso. Y cuando hablo de crecimiento, no es solamente del crecimiento numérico, si estamos hablando del crecimiento general. Porque imagínense que crezcamos numéricamente tremendamente, pero no crezcamos en estatura a la medida del varón perfecto. Ahí sí que estamos complicados. ¿Se entiende esto? Entonces, claro, queremos que la iglesia crezca, cada vez más almas vengan al Señor porque tienen que ser salvas. Pero yo voy a tener más gente a cargo, más personas, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y trabajar en mi persona para que yo pueda ir creciendo. ¿Vio el refrán que dice que el alumno superó al maestro? La vida espiritual pasa cuando el maestro se queda en la carne y el alumno sigue creciendo en el espíritu. Después resulta que el alumno es el que ahora está a cargo de las áreas y él está a cargo del que era una vez su alumno. Y lo primero que le nace en su carnalidad, acordate quién te formó, quién estuvo con vos en las buenas y en las malas. Ni el pastor estuvo como yo. Cuando, sí, claro que lo hiciste, pero no hiciste otra cosa que hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Entiendes esto? Pero en la carne va a brotar el yo. Y va a brotar diciendo, no sé qué le pasa a este, si este lo formé yo. No, él está tomando una responsabilidad y vos estás carnal que no sabés cómo sentirte al ver que, entre comillas, te han superado. Porque nosotros no compartimos con otro, pero sí vamos evolucionando. ¿Sí? De que vos estás acá siendo, vamos a decir, nadie, y después Dios te va diciendo, ahora eres esto. Ahora sos un obrero, ahora estás a cargo de un departamento, ahora estás trabajando en esta área, ahora eres pastor, ahora estás a cargo de una misión, ahora tienes pastores bajo tu ala para cuidar. O sea, la responsabilidad va creciendo. ¿Sí? O sea, el discipulado no termina. Ahora el discipulado va teniendo distintos matices, distintos crecimientos. ¿Sí? Es como que primero enseñamos en el jardín, después vamos a enseñar en la primaria, en la secundaria, y así en los niveles, ¿no? De Dios. Punto B, dice, Jesús da dones espirituales a cada creyente. Ya lo hemos leído una vez, Efesios 4, 9 al 12, que habla de qué? De los dones, ¿no? Del ministerio. Vamos a repasarlos. Romanos 12. No, perdón, Efesios 4. Bueno, alguien que busque Romanos 12, el 3 al 8. ¿Y quién? Yo voy a buscar Efesios 4. Ya lo tengo, pastor. Alguien que busque Romanos 12, del 3 al 8 y otro, 1 Corintios, acá dice 12, o sea, todo. Vamos a leer los dos primeros nomás, Romanos y Efesios. Del 9 al 12. Bueno, lo voy a leer yo. Perdón, Efesios, ¿no? Efesios 4. Y eso de que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para edificación del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a ver un poquito esto. ¿Quién es el que dio dones a los hombres? Jesús. O sea, el ministerio quíntuple es dado por el Señor, ¿sí? A su iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Y arranca con los dos primeros que son los más polémicos de esta era, ¿no? El apóstol, los apóstoles, los profetas, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, ya no hay más profetas, el último fue Juan el Bautista. Hay gente con dones proféticos, pero no profetas. Otros dicen que no hay apóstoles, que los apóstoles eran los del Señor nomás. Entonces, son diversidades de posturas teológicas, ¿no? Lo que sí entendemos que la iglesia es apostólica y profética, ¿sí? Porque la palabra apóstol dijimos que tiene que ver con envío, ¿no? Ser enviado, ¿sí? Y un profeta, o la palabra profeta, tiene que ver con el término vocero de Dios o vocero de dioses, ¿sí? Si son profetas, digamos, del maligno, ¿sí? Entonces, también el enemigo tiene sus dones, ¿no? Y porque es imitador del Creador, de nuestro Padre Celestial. Pero dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y acá está, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que, ¿cuál es la función del pastor, del evangelista? De distintas formas es la de edificar al cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, edificar a los santos, a los hermanos. Y esta es nuestra función. Como ser, en este caso, estoy cumpliendo esa función, ¿sí? Enseñando, por ejemplo, ¿sí? La función después cuidando, capacitando. Todo el tiempo tenemos que estar trabajando en eso. ¿Y qué dice Romanos 12, 3 del 8? ¿Quién lo lee? Lo leo, pastor, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, Yo nadie no tenga un escucho nada. concepto. ¿Ahí se escucha? ¿Está abierto el micrófono? ¿Sí? ¿Escuchan ustedes? ¿Sí? A mí no sé Sí, qué me pasó. El mío no anda, parece. ¿Ahí se Bueno, escucha? bueno, vamos a hacer una cosa porque no lo escucho. A mí me escuchan ustedes, ¿sí? Sí. ¿Escuchan? sí, sí. Ajá. Entonces, ¿por qué yo no escucho a ustedes? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, yo le voy a leer de vuelta entonces Romanos. Vamos a andar con muchas vueltitas acá. Romanos 12. El 8. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si desde servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿no? Entonces vemos distintas funciones de dones que es dada a los hombres. ¿Para qué? Para manifestarnos, siendo edificados los unos con los otros,
¿sí? ¿Puede el pastor hacer todo? No, no, porque Dios preparó el cuerpo de Cristo para que desarrolle todo. Ahora sí tenemos que sincronizarnos, ¿sí? Sincronizarnos en desarrollar el ministerio, las capacidades, las gracias dadas por el Señor. Pero dentro de un orden, ¿sí? Imagínense que de repente el día de mañana viene uno de los hermanos, empieza a Dios a levantar a alguien que tiene profecía, sanidad, todo. Entonces, la persona tiene que allegarse más al pastor, porque tiene que aprender a discernir que si lo que viene es de Dios, o del enemigo, o de sí mismo, ¿no? Y así el que tiene don de ciencia, el que tiene donde presidir, se van acercando para que a medida que vamos conociendo, uno lo pueda ir direccionando en el desarrollo de esos dones. ¿Mm? A ver. Debemos descubrirlos, desarrollarlos y usarlos para la edificación de la iglesia. El Cedi se llamó a su discípulo para estar con él. Él les amó hasta el fin. Sí, entonces, lo primero es que lo que hacemos va a ser siempre para otros. No soy pastor para que yo me haga famoso, ¿sí? Para que yo sea el que mande. No, no, soy pastor para cuidar a otros, para capacitar, para formar a otros. Entonces, nuestra función es esa, ¿no? Entender que todas nuestras capacidades no son para nosotros. Nosotros nos podemos gozar en nuestras capacidades, ¿sí? Nos gozamos de lo que Dios hace a través de nuestras vidas, ¿sí? Yo terminé de predicar y ya me evalué. Ni bien te dije amén, salúdense, yo ya tengo una evaluación de lo que yo dije, de lo que yo hice ese día, en ese momento cuando prediqué. Y ahí me pongo si me gustó, no me gustó, más o menos, si para mí salió muy bien, ¿se entiende? Y ahí en ese sentido busco ser críticos, pero no siempre tirándome a menos, sino a ser sincero conmigo mismo. Porque no hay nada más tremendo que uno sentirse más o sentirse menos. Por eso dice que el que tenga, dice, no tenga más alta mirada de sí que por la gracia que le da. O sea, uno tiene que saber que es un servidor. Y cuando más Dios le da, más entra en el estado de sumisión, porque si yo, a medida que voy aprendiendo más, voy conociendo más al Señor, me adelantando, y yo me estoy sintiendo más importante que el resto, entonces ahí hay un problema. Que yo me sienta gozoso, bien, que yo me sienta que voy creciendo y que he visto que, vamos, entre comillas, he superado a otros en conocimiento, eso me lleva a ser agradecido a Dios y a ponerme a servicio para ayudar a otros. O sea, no voy a caer en el error de ahora porque uno empieza a escuchar, ¿no? Y empieza a ver los testimonios, no, cuando yo empecé éramos muy pobres y el Señor me bendijo y me prosperó y ahora nadie me conocía y ahora viajo por las naciones. Bueno, en esos niveles tenés que estar ya muerto a uno mismo, porque ahí corres más riesgo que abajo. Abajo no te conoce nadie, arriba te ven todos, entonces corres más riesgo arriba que abajo. Entonces yo tengo que ir, ¿por qué? Porque que alguien le vaya a decir a un pastor de una mega iglesia importante, un hombre reconocido, vamos a decir, en los medios, que se está equivocando a nadie. Ninguno de sus discípulos le va a decir, solo la mujer.
¿Por qué? Porque le tienen tanta admiración, tanto respeto, que a veces no se atreven o están deslumbrados por lo que Dios está haciendo a través de la vida de su pastor y no ve los errores. Como una vez dijo ahí un pastor y profeta, se casó con la jovencita, ¿no? Y empezaron a servir al Señor, apenas tenían para comer, que esto, que el otro, y empezó el Señor a levantarlo, ¿no? A este hombre de Dios. Hizo su primer, vamos a decir, campaña, cruzada, con milagro, todo, ¿no? Y después hizo otra, y así cada vez más grande, y ahora trajo a cantantes conocidos, ¿no? A hacer eventos más importantes, y cada vez Dios lo levantaba más proféticamente. Entonces dice, mirá lo que logramos, ¿eh? Mirá dónde estamos, y mirá a dónde te traje, le dijo a la esposa, ¿no? Como diciendo, mira el éxito que tiene tu esposo. Y ella le dijo, perdón, pero el que hace todo esto es Cristo, no vos. Y ahí le dijo, tenés razón. ¿Por qué? Porque puede uno caer en esos pensamientos diciendo, mirá dónde estoy ahora, mirá ahora lo que he logrado. Antes que nadie daba 2 mangos por mira la cantidad de células que ahora fui formando, los líderes que se formaron a través de mi vida, y esto y el otro, ¿no? Porque, claro, podés contabilizar, sí, para darle la gloria al Señor, pero no para vanagloriarte, ¿sí? Eso es lo que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vamos a avanzar un poquito más, después vamos a un pequeño recreo, a ver si mi hija me puede arreglar esto. Así los puedo escuchar, porque quiero preguntarle cosas. Dice el C, llamó a sus discípulos para estar con él. Marcos 3, 14. Ahí está. Y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, nosotros vamos a construir una relación con Dios personal, ¿sí? Vamos a caminar con él. Pero el caminar con Cristo te va a llevar a ser sumisos a las autoridades que Él te pone. El caminar con Cristo en mi relación personal me va a llevar al respeto para con mi hermano, mi hermana, por más que sea un pequeñito recién nacido. ¿Sí? El caminar con Cristo me va a llevar a la humildad, a la sencillez. ¿Por qué? Porque estoy con Él. Y eso también es para imitar, porque tenemos que imitar las cosas que Él hizo. Entonces tengo que entender que tengo que juntarme, apegarme al pastor, no para ser pastor dependiente, porque yo no quiero que ustedes dependan de mí. 2 razones importantes. Número 1, me van a dar mucho laburo y no quiero laburar tanto. ¿Sí? Número 2, este hombre puede fallarles. Y no una, capaz que varias veces, porque no deja de ser un humano. Pero sí, el hecho de que trabajemos juntos, de que compartamos juntos. ¿Sí? ¿A dónde te vas a dar cuenta vos en los líderes cuando hablamos de discipulado? Los discípulos y son los que te van a acercar a uno.
Vos te das cuenta en tu célula que la gente se va acercando porque sos el primero en el liderazgo que ellos ven, con lo que ellos se relacionan. Entonces, si las personas no se quieren relacionar mucho con nosotros es porque no están aceptando mucho nuestro liderazgo. Sí quieren aprender de Jesús, pero no están aceptando mucho nuestro liderazgo. ¿Lo vamos a obligar? No, pero vamos a entender que hay que ver el por qué por ahí las personas no se están acercando, porque dice que Jesús estaba con ellos, ¿no? Que los formaba y estaba con ellos. O sea, no es que yo voy a una célula el martes y claro, después si viene el jueves los veo en la iglesia y si no vienen lo veo el domingo y si no viene lo vuelvo a ver el martes. No, el martes estoy con ellos, el miércoles le mandé un pasaje bíblico, el jueves le dije, le mando otro mensaje, hey, hoy vamos a tener un culto de poder, venite alineado, Dios va a bendecir tu vida. ¿Sí? No sé el grado, la dimensión donde se va a estar manifestando el liderazgo, ¿no? Si con gente muy nuevita o con gente ya crecidita. Lo importante es que yo voy a darle la palabra de aliento, el cuidado para acompañar, ¿sí? Y eso va a generar, ¿qué? Un vínculo. Por eso también el pastor está pendiente de los líderes mientras se vinculan con las ovejas, que el líder esté espiritualmente bien. Porque cuando los líderes caen, las ovejas, ¿qué pasa? Se debilitan. ¿Entienden? Entonces es algo que uno marca muy de cerca, no porque quieres un controlador, sino todo lo contrario, porque es cuidador. ¿Sí? Porque sabemos que nosotros en algún momento vamos a manifestar una deficiencia y qué bueno que esté cerca el pastor para decirte, che, esto está mal. Así como también para decirte, esto está bien. ¿Sí? Bien. Les amó hasta el fin, dice San Juan 13:1, apartó un tiempo para instruirlos. Marcos 9:30 y 31 dice que caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Jesús está con nosotros, ¿no? Como dice Mateo 28:20, ¿no? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Si no me equivoco, creo que es ese. Ahora, como Jesús caminó con lo suyo, también camina con nosotros. Y nosotros también caminamos en una formación corporativa también de un discipulado. Entonces, si, por ejemplo, vos ves que el liderazgo no se acerca mucho hacia la pastoral, que algo le está pasando al liderazgo. ¿Entiendes? Porque por lógica, mirá que yo tuve, mi anteúltimo pastor era tosco, yo me acercaba igual, que sabía que en algún momento me iba a dar un barazo, pero me acercaba igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le había pedido amor a Dios por él y bueno, me acercaba. Y estaba igual a la par y lo honraba y hacía todo lo que podía hacer lo mejor posible. ¿Me enojaba con él? Sí, se lo decía, claro, yo se lo decía. ¿Sí? Entonces, pero siempre con respeto. Entonces, cuando te das cuenta que el discípulo está sano, porque el discípulo quiere estar con la pastoral. Si no está con el pastor o con la pastora acercándose a uno, es porque tienen otros enfoques que no tienen nada que ver con la vida cristiana, que está hablando acá Cristo. Cristo estaba con sus discípulos. ¿Sí? Entonces, la comunión es sumamente importante, porque en esa comunión, en los momentos más felices vamos a estar y en los momentos más tristes vamos a estar. ¿Sí? En todo momento.
cuando uno empieza a mirar para atrás, se va a dar cuenta cuántas cosas uno vivió con la iglesia, más cosas disfrutan el año con la iglesia que con los mismos familiares. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la realidad que la familia, la fe, es que somos unidos por Cristo, ¿sí? Nos une el amor hacia Dios, nos lleva a andar como Él anduvo, ¿sí? Bien, vamos a tomar 5 minutos de recreíto y ahora volvemos. Ahora habla. Hola, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, no es que se mueva acá. Pero te hablan Están todos ellos. silenciados. Decirle que te hable, Lili. Sí, te escuchamos. Ahora sí. Pero no pasó nada, pa. Pero a mí No toques los botones, por favor, yo no ¿sí? estoy tocando nada. Ahí quietito. Dale, papá. Porque no tengo casi batería, ¿sabes? Bueno, ahora estamos. Pastor, Sí. recién viste que nos habías comentado que para que no se escuchen los sonidos de fondo, pero igual se escuchaba el gatito y los perritos. No te aviso por las dudas. Ah, pero por ahí son el gatito que tengo acá mío que por ahí capta este. Claro, es por el micrófono que capta ahí el tuyo. Mm. Bueno, pero menos, ¿no? Sí, mucho menos. Bueno, vamos a ir entonces. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito hasta acá sobre lo que estamos viendo, ¿no? Sobre qué opina de lo que les vengo hablando, porque recuerden que no es una prédica, ¿no? Es enseñanza y ahí intercambiamos pensamientos, ¿no? La importancia de vincular con la gente que estoy discipulando, porque Cristo vinculaba, pero dentro de un respeto, sin yo
creerme o, ¿cómo decirlo? Sin invadir, ¿no? Yo tengo una forma de trabajar. Yo voy viendo hasta donde las personas me permiten interferir muchas veces en algunas cosas. Cuando la gente ya puso una barrera en un lado, listo, yo ahí ya me quedo ahí, no avanzo. Pero hay otros que no, hay otros que me he relacionado al punto de como que estaba con mis propios hijos y a veces uno peleaba como que estaba peleando con los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el vínculo más fuerte. Hay otras personas que son todas sonrisitas todo el tiempo, pero cuando le apretaste un área, se complicó ahí. Salió la otra parte que no se veía. Y ahí me gusta trabajar también porque aprieto un poco más para ver hasta dónde sale pus, ¿sí? Porque hay que trabajar esa zona. ¿Por qué? Porque imagínate que a nosotros tenemos que yo los tengo que llevar a que ustedes crezcan, se desarrollen, avancen en el conocimiento, en esto, que practiquen, que prediquen. Imagínate que después va a haber que poner la gente, digamos, había que en distintas responsabilidades, áreas, liderazgo, ¿me entendés? Y tenés que conocer bien al que estás poniendo. Porque no sabes si el día de mañana no era todo lo que mostraba, después no sabes con qué te puede salir si la persona va para abajo en vez de para arriba. ¿Entiendes? Entonces, el relacionarse con la gente es importante. Por ahí no tenemos mucho tiempo nosotros porque por ahí nos vemos en las reuniones, todo, pero sí es bueno compartir. Por eso me gustan los campas. Si hay algo que disfruto yo mucho es el campa, porque yo por ahí no hago prácticamente nada, pero observo todo. Y me tomo el trabajo de sentarme a hablar con algunos. Y descubro cosas nuevas, puedo entenderlo, ¿no? Porque a veces dice la gente, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué? ¿No? Y después cuando empezás a indagar un poquito y a charlar con ellos, te vas dando cuenta, ¿no? Y bueno, que te da otra perspectiva para orar y para, digamos, seguir caminando y no da lugar a prejuicios, ¿no? Que eso son cosas muy malas, ¿no? Porque uno puede prejuzgar cosas y después resulta que no es y es uno el que está lastimando. Nosotros no estamos para lastimar, estamos para edificar, ¿sí? Estamos para sanar, restaurar. Por eso hay que, por ejemplo, una vez había una discusión entre un hermano y un líder, ¿no? Y el pastor, ¿no? Entonces el líder hablaba y el hermano hablaba y el que decía no sé qué del líder, y él decía no, que esto que el otro. Entonces usted dice, ¿a quién le cree? Le dijo el hermano. Y el pastor dijo al líder. Pero yo sabía que el otro tenía razón, que el líder era todo sonrisa con el pastor, pero no era muy bueno con los que tenía debajo. ¿Se entiende esto? O sea, todo también, la vida en el liderazgo te da la experiencia. Por eso a veces cuando uno habla, todo jiji con el pastor y resulta que con los hermanos pues se muerden. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es como cuando recién fui pastor. Hacía un día que me habían levantado como pastor. Eso fue un sábado, creo. Y el domingo en el evento, cuando fui a pedir un café, me sacó volando la hermana del buffet. Acá yo solamente recibo órdenes de tal hermana, que es la que se encargaba siempre de llevar las cosas. Yo fui a pedir un café para el pastor mío que iba a predicar. Eso porque no me lo pidió a mí, pastor, yo no estaba ahí, ¿eh? Claro. Entonces, estaban, porque nos habían juntado varias iglesias del mismo ministerio, ¿no? Distintos puntos. Pero nosotros con los líderes de los otros puntos nos conocíamos. Y claro, estaban en vamos a decir, en este Pentecostés que era viernes, sábado y domingo.
Entonces, claro, el sábado a mí, el 1 de mayo de 2010, nos habían apartado como pastores a mi esposa y a mí. Y al otro día la hermana que un poco más me da un garrotazo porque pedir una taza de café, ¿no? Entonces me dice uno de los líderes de esa iglesia, pastor, pero ¿por qué no le dice que usted es pastor? Es porque no tiene que tratarme bien porque soy pastor, tiene que tratarme bien porque soy hermano en Cristo. Ahora la voy a mandar a la hermana Hilda que le venga a pedir entonces ella el café, ¿no? Entonces me fui. Y claro, y se pegó la vuelta y le pegó un levante a la hermana. ¿Cómo le vas a hablar así al pastor? No, yo no sabía que era pastor, que esto y lo otro. Y después cuando fui de vuelta en el otro receso, fui de vuelta para ese lado y me dice, pastor, ¿quiere tomar algo? Como ahora porque te enteraste que soy pastor, ¿no? Nosotros tenemos que mantener el amor fraternal, ¿sí? Sin importar eh, en qué área estoy, ¿sí? Pasa en los niveles pastorales, y sí, lamentablemente pasa porque somos seres humanos también, pero el espiritual siempre va a mirar a todos como superior a uno, ¿sí? Entonces, por eso es un proceso. En el proceso de Dios, lo que hace Dios es depurarnos a nosotros de nuestra condición, de nuestra humanidad, de nuestra forma de ser, de nuestro yo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Sí? Bueno, a ver, alguien que hable acá, me cuente un poquito ahí breve qué piensa de todo lo que venimos hablando, de hacer discípulos, de manifestarse como obrero, o sea, querer ser más, de servir más al Señor, el vivir la vida, ¿cómo se diría? Bueno, a ver si me corrijan las maestras ahí, gregario, ¿no? Que es de manada, de grupo, como los perros. Son gregarios, así se dice. Son perros los perros son de convivencia, hermana. En cambio, los gatos no. Los gatos se unen para un fin, ya sea para conseguir comida o para reproducirse, pero después es para pelear. Los gatos, al gato no le gusta que traigan otro gato a la casa. Uno dice, ay, para que esté solo el Michi, le traje una Michi. Y el gato dijo, ¿y qué este invasor acá qué hace? Si yo estaba bien solo, yo soy el único rey, yo vivo bien solo. Bueno, entonces, como hijos de Dios no tenemos que ser como los gatos, tenemos más bien como el perro, ¿no? Los perros del pastor, dijo uno. Trabajar siempre unidos, siempre en grupos, en cuerpo, porque eso es lo que somos, cuerpo. ¿Sí? Y te relacionás y vas a tener más empatía con uno que con otro, te vas a llevar mejor con unos que con otros por ahí no te van a caer muy bien, me pasa a mí también cuando conozco otros pastores, hay otros pastores que sí, me gozo en conocerte, y otro dice, ¿y quién lo levantó? Y así capaz que habrán dicho de mí, porque nadie es perfecto, ¿no? Y todo muy lindo, y ¿qué? ¿Entienden? Pero tenemos que evolucionar en la medida del varón perfecto en Cristo. A ver, todavía nadie dijo voy a hablar. Bueno, voy a seguir entonces. Jesús le dio una buena orientación antes de enviar a los 12. En Lucas 9 y a los 70 en Lucas 10. Jesús envió a los discípulos como el Padre lo envió a él, ¿no? Y ahí dice San Juan 17, 18 y San Juan 20, 21. Fue un maestro perfecto, pues le enseñó de
paciencia con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Es importante, porque Jesús la tiene con nosotros. Dice que Él los envió, ¿no? Primero envió a los 12, después envió a los 70, ¿se acuerdan? Que vayan a predicar. ¿Sí? Después lo puede leer tranquilo. Entonces dice que era un maestro perfecto, pues le enseñó de poco, ¿no? O de a poco, respetando el tiempo de cada uno. Les hizo reflexionar a través del uso de parábolas, dijimos, la gran cantidad de preguntas. A menudo comenzó sus enseñanzas a partir de las preguntas de la gente o con algún suceso que tenía lugar en ese momento. O sea, a veces se daba, ¿no? Es como cuando uno habla con alguien y ahí te dice algo, un pensamiento, una pregunta, ¿no? Jesús dijo, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno dice que eres Elías, otro alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y se quedan todos callados como ustedes. Nadie hablaba. Pero Pedro, ¿no? Que tenía TDAH, impulsivo, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te reveló ni carne ni sangre. O sea, a pesar de los errores, muchas veces las actitudes de Pedro, él entendía, ya lo tenía completamente digerido de que Jesús era el Mesías. Entonces, hay gente que pareciera como que no le ayuda el carácter, no le ayuda las capacidades por lo vivido en la vida. Yo tengo algunos primos que son medio fronterizos, ¿no? Que le dicen así, que le cuesta aprender. Tengo una prima que tuvo no sé cuántos años en el colegio. Nunca pasaba de grado. Se hacían pasar porque ya estaba grande. Pero porque no tenía ese problema. Pero hoy es una mujer grande, con hijos, que los cuida, trabaja, laburadora, una mujer que no para, está ahí firme, ¿sí? Entonces, te toca una persona que le cuesta aprender y tenés que tener paciencia, ¿sí? Mi mamá fue un montón de años a la iglesia, pero no sabe nada, no entiende nada. Ella solo sabe que Jesús es el Señor, ¿sí? Que Jesús es Dios. Pero después no le pidió un versículo bíblico, no que te cuente algo, no sabe, ella entiende en ese momento y después se le va. ¿Loli? A mí me pasa eso con mi abuela, que capaz que un día está re allá arriba en el espíritu y otro día sale con que mi abuelo la está cuidando desde el cielo y no sé qué. Sí, porque no entienden, pero Jesús los ama. ¿Entendés? La misericordia de Dios. ¿Por qué estamos nosotros acá estudiando y preparándonos? Porque nos ama. Y Él capacita y perfecciona a sus ungidos para cuidar a aquellos que les cuesta, a las ovejas. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que entender ese concepto. La iglesia va a crecer y cada vez va a crecer más, pero lo que tiene que crecer entre nosotros es el amor, la unidad, el respeto. Tiene que crecer entre nosotros. Porque eso es lo que va a marcar. ¿De qué sirve tener una iglesia grande donde la gente vaya a escuchar al pastor y se vaya a su casa? Y después vuelve a la otra reunión y se va a su casa.
importante que que la gente quiera estar en la célula. La gente tiene que desesperarse por la célula. Y no es porque yo voy a leer cada vez mejor el material, sino porque yo voy a orar cada vez más por ellos para que ellos tengan hambre y sed de la palabra. Y a causa de tu Dios se agolpará la gente. La gente se agolpaba a Jesús a causa de la unción de Jesús. La gente se va a agolpar alrededor nuestro a causa de Cristo en nosotros. No es por estrategia, no porque vamos a esta estrategia de esta iglesia. Ahora vamos a hacer muchas capacitaciones este año de liderazgo. Estamos ahí relacionándonos con pastores que tienen iglesias por todo el mundo, iglesias que están creciendo en Latinoamérica, ¿sí? Entonces ya estuvimos charlando con el representante de este pastor y ahora vamos a tener unas capacitaciones y así que algunos de ustedes me van a ir acompañando. ¿Pero para qué? Para hacer iglesia conforme al modelo de Dios, no conforme a una institución. Va a tener un formato administrativo, sí, porque hay que administrar los recursos, esto, el otro, pero conforme al cuerpo de Cristo, conforme basado en la base del amor de Dios, ¿sí? Porque ese es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, en un libro que yo leí de Spurgeon, dice que había un joven que cruzaba varios kilómetros para ir a la iglesia caminando. Y en el camino cruzaban más de 20 iglesias. Entonces le dice el pastor, ¿no? Un día de mucha nieve, ¿por qué, habiendo iglesia en el camino más cerca a su hogar, decidió congregar acá? Y el joven dijo, porque aquí encontré el amor y la aceptación, que en esas 20 no encontré. ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia. No tenemos que perder, ¿sí? Mientras yo voy creciendo, voy llevando adelante el ministerio, Dios los vaya levantando, porque Dios levanta, no el hombre, Dios levanta, ¿sí? Yo quisiera ya tener un montón de pastores. Y sé que hay gente con llamado evangelista, pero no depende de mí, eso depende de la persona en su relación con Dios y el tiempo de Dios. ¿Sí? Porque yo no veo la hora de que seamos un montón de iglesias, que abran obras. ¿Se entiende esto? Maestros en la palabra, que en vez de estar yo dándole el seminario, le estén dando a algunos de ustedes las enseñanzas. Por eso usted se está capacitando hoy, para después el día de mañana poder enseñar en el seminario. Para desarrollar, ¿qué? La maestría, y ser un maestro en la palabra. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Jesús estaba en constante comunión con el Padre, no solo en tiempos de silencio y soledad, sino en todo momento. Oró mucho, dice acá. Lucas 5, vamos a leerlo. Qué importante, la oración es la base de todo. ¿Sí? Lucas. Ya hablé un poco con mi esposa sobre eso, ¿no? 5. $16. A ver, estamos. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y en el capítulo 6, a ver dónde estoy. Yo tengo, pastor. Bueno, ¿qué dice? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando. Me voy a preguntar quién pasó la noche orando, pero fíjate el tiempo que le dedicaba, ¿no? ¿Sí? El enemigo siempre va a buscar sacarnos de la oración.
Nosotros tenemos que programar nuestro día. Nosotros tenemos que priorizar la oración. A veces la gente se acuesta y está muy cansada, entonces se levanta justito como para hacer una oración, Padre, gracias por este día, amén, y sale corriendo. ¿No? Nos vemos a la tarde. Cuando uno puede decir, voy a levantarme una hora antes. O una hora antes, voy a dormir una hora menos. Y si después no tenés tiempo para orar, tenés que hacer ese sacrificio. ¿Se entiende? Había la hermana testimonio que le decía yo, era una mujer de oración, 2 horas antes de ir a trabajar se levantaba. Se iba a las 6, pero se levantaba a las 4. Le mandaba 2 horas de oración a la viejita. Después había otra hermana que alquilaba acá enfrente también, una mujer de mucha oración. Que fue una vez con mi esposa a orar por uno que estaba ahí postrado en una cama y le oró y eres sana en nombre de Jesús, parate ahora, parate. No, que no, parate, que ya te oramos, parate, caminá, y la hizo caminar nomás. Entonces, siempre hay gente que te enseña. Por eso tampoco podemos menospreciar a los hermanos de otra congregación. Por más que aparezcan las hermanas de pollera y así, me va a estar. No, son hermanos en Cristo. ¿Sí? No voy a imitar esas cosas porque no hace falta, pero los voy a respetar. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender, no, mi iglesia es mejor que aquella. No, nosotros tenemos una característica dada por Dios y otro tiene otra característica dadas por Dios. ¿Entiendes? Entonces, y después Dios añade lo que tiene que añadir a cada congregación que Él estableció. ¿Sí? Entonces es muy importante porque he visto el orgullo de la gente, a la iglesia que pertenece. No, nosotros pertenecemos acá porque esta es una iglesia de avivamiento, mover de Dios como acá no hay en otro lugar. Y eso es una vanagloria eso. Porque Dios se mueve a donde Él quiere, como Él quiere. ¿Sí? Entonces, tenemos que anhelar, mover sobrenatural de Dios, sí, que cada vez sea más fuerte, que sea cada vez golpee más nuestras vidas y que nos lleve a sentirnos hasta miserables de la necesidad de Él. ¿Sí? Pero siempre buscando ser como Cristo. ¿Sí? Bien, vamos un poco más. Lleva tiempo esto, ¿no? Entonces Jesús estaba en constante comunión con el Padre. ¿Cuánta comunión tenemos nosotros con el Padre? No me conteste. Contéstele a sí mismo. Más comunión con el Padre me va a llevar a conocer más al Hijo. Hacer la voluntad del Hijo me va a llevar a agradar al Padre. ¿Sí? Desear eso me va a llevar a tener una experiencia con el glorioso Espíritu Santo. Lo cual los tres son uno. Entonces, ¿debo orar al Padre? Sí. Debo orar todos los días al Padre. Pidiéndole cosas, sí, pedirle todo lo que vos quieras. Pero también entregarle todo lo que Él te pide. Y no es para hacer un trueque, sino para que vos puedas cada vez disfrutar más del reino de Dios y su justicia y disfrutar más de la presencia y la unción del poder del Espíritu Santo. De salir de ser una persona ordinaria convirtiéndote en una persona extraordinaria. Y que vos mismo te vas a asombrar de las cosas que Dios hace con tu vida. Vos mismo te vas a asombrar de las palabras que salen de tu boca. Vos mismo vas a quedar ahí impactado de ver cómo Dios, con palabras tan simples, toca hasta lo más profundo del corazón de la gente.
Porque me acuerdo cuando yo era novito, hablaba con la gente, dice, tus palabras me estremecen el alma. Y no eran mis palabras, era Dios hablándole a través de uno. ¿Entienden? Entonces la gente tiene que decir eso, encuentro paz cuando hablo con vos. Y porque no es uno, es Dios en uno que ministra las vidas, ¿no? Para que se acerquen a Él. Siempre tenemos que llevar la gente a ¿dónde? A Cristo. ¿Sí? Y creer en lo que Dios va a hacer con los hermanos. Porque hay hermanitos, hermanitas que uno dice, y estos son un desastre, Señor. Mira, lo van a cambiar algún día. Y Dios ya sabe todas las cosas. Jesús estaba continuamente comprometido en hacer la voluntad del Padre. ¿Cuándo estaba? Continuamente, no de cuando me agarraba gana, que estoy aburrida, voy a servir en la iglesia, no. Continuamente buscaba ¿qué? Servirle, agradar a Dios. Constantemente él estaba como dispuesto, más allá del cansancio. Porque a veces Jesús se tenía que retirar para poder dormir algo. Iba en el barquito, se sacudía para todos lados y Jesús estaba roncando ahí. Señor, despierta que morimos. ¿Qué pasa ahora? Hombre de poca fe. No morimos, nos hundimos, que esto, que lo otro. Bueno, a ver, enmudece, mar, viento, calma. ¿Y quién que hasta el mar le obedece? Es Jesús. ¿Se entiende? Entonces, él es cansado, agotado, seguía haciendo la voluntad del Padre. A veces, no, pues estoy cansado, voy para allá. No, porque ahí es cuando yo desarrollo, ¿sí? Vamos a decir, forjo mi espíritu. Yo me acuerdo cuando practicaba Karate Do, tenía un maestro de Karate Do que era un loco de la guerra. Y nos mataba con la gimnasia, porque antes la gimnasia era como se hacía en el ejército. No como ahora que está todo sincronizado, todo era constructiva. No, la gimnasia nuestra era destructiva, no constructiva. Y cuando no dábamos más, dice, ¿están cansados? Y entonces, bueno, ahora empieza el entrenamiento, decía él. Ahora tu mente le va a decir a tu cuerpo que puede. Y mi mente no decía nada, ¿no? Mi cuerpo le decía a la mente, no doy más, estoy muerto. ¿Sí? Pero eso nos forjaba y nos hizo más rápido, más fuerte. ¿Sí? Con más técnica. Entonces, cuando a veces uno está cansado y esto, claro que tu carne te va a decir, che, hoy no, pero en el espíritu dice, hoy sí, porque hoy voy más allá de mis fuerzas. Uy, que está ahora, porque va a jugar la selección y Dios te va a decir qué es más importante. ¿Dónde está tu corazón? Yo me acuerdo que en la iglesia los pibes se ponían los auriculares y estaban en la iglesia escuchando el partido. Y yo lo quería dar un bibliazo. Y el pastor se reía, ¿no? Yo por mí lo saco, ¿sabes? Lo disciplino 70 años, le digo. Y el pastor se reía. ¿No? Porque son chicos, dice. Claro, pero escuchame, estamos en la iglesia a escuchar el partido. Está como Pepe Argento ahí en el velorio. Ahora, volvamos acá. Qué importante esto, ¿no? De orar al Padre. Dice que oraba mucho. ¿Es importante orar mucho? Sí, por ahí no tenemos todo el tiempo, algunos, tantas oportunidades en el día para orar.
Pero orar mucho también no tiene que ver con que me aparto mucho tiempo, sino que puedo aprovechar los momentos en que yo pueda elevar a Dios mi deseo de relacionarme con Él. ¿Entiendes? Porque es un deseo que uno tiene de estar con Dios. Si yo no tengo deseo de orar, nada es porque yo estoy carnal, yo estoy mal. Y yo no tengo ganas de orar, porque sabemos que la carne no quiere orar. Pero si yo estoy alineado, quiero orar. Y si quiero orar, es porque me urge, me nace, lo deseo. Es como la palabra. Quiero comer la palabra, quiero aprender la palabra. Eso me está diciendo que estoy sano. Eso me está diciendo que tengo prioridades que tienen que ver con mi Padre Celestial. Por eso es que es importante ver quiénes acuden al instituto y quiénes sí, quiénes no. Quiénes son discipulados, quiénes sí, quiénes no. Quién llegó en horario, quién viene a una reunión de obreros, quiénes vienen y quiénes no. Entonces después vos vas a hacer un balance de todo eso y vamos a ver cómo está esta gente. ¿Sí? No para juzgarla, sino para saber que, bueno, hasta que no vea cambio con esta persona no puedo contar. ¿Usted pondría que le cuiden los hijos a una persona que bueno, no es confiable? No. Entonces, ¿Dios va a poner a que le cuiden sus hijos gente no confiable? Bueno, entonces, por eso no hay que enojarse con el pastor. Tienen que enojarse con uno mismo, ¿no? Que no está haciendo las cosas. Yo mismo no necesito que alguien me venga a decir qué es lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Yo todo el tiempo estoy midiendo, ¿no? Sé que puedo darte más, sé que esto no lo estoy haciendo como corresponde. Perdóname porque soy así, perdóname por esta actitud, perdóname por... ¿no? Entonces tengo más oración de perdóname que de dame. Para ustedes son más de gracias, ¿viste? Pero bueno, este pobre hombre va a buscar la misericordia siempre. Vamos un poco más abajo. Dijimos que fue guiado siempre por el Espíritu Santo. Qué importante, ¿no? Esto, vamos a ver. Lucas es 4.1. Lucas 4.1. A ver. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¡Oh! Me lleno del Espíritu Santo y me van al desierto. Qué negocio, ¿no? Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo y lo llevó al desierto. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Dijo mi esposa que va a predicar de eso el domingo, ¿no? Pero llenarme del Espíritu Santo es cuando es Dios gobernándome. Si yo hago todavía lo que a mí me parece, o lo que otros me dicen, y no hago lo que debo, no estoy lleno del Espíritu. Porque equivocarme voy a equivocar todos los días. Pero una cosa es que yo siento que me duele errar, y otra cosa es que me dé lo mismo. Entonces el Espíritu Santo, la llenura tiene que ver con la plenitud de Dios en mí. Y tengo que buscar esa llenura del Espíritu. Es vaciarme, y eso tiene que ver con vaciarse de uno mismo, ¿no? Vaciarse de los pensamientos propios, ¿no? Esa ideología que tenemos, ¿no? Como, porque esto yo lo haría de esta forma, ¿no? Lo que dice, no, yo gobernaría el país de esta forma. Te equivocas, Milei, acá. No, yo dirigiría este partido de tal forma. Siempre nosotros sabemos cómo hacer las cosas de los otros y no hacemos bien nuestras propias cosas.
¿Mm? Entonces, guiado siempre por el Espíritu. Y después tenemos lo que en el error, el Espíritu Santo me dijo, me habló el Señor de una hermana que estaba esto, porque el Señor me mostró, y porque el Señor me... Pero escúchame, Dios te muestra de todo lo demás, pero no te dice a vos qué tenés que cambiar. Entonces, Dios estaba con una pastora, ¿no? Y le contaba a esta pastora que es amorosa, igual que el pastor de allá de, ¿cómo se llama? De Iguazú. Y ella dijo algo, ¿no? Ella dijo que tenía una planta de pomelo y dijo, este año esta plantita dio pocos pomelos. Y el Espíritu Santo le dice, como vos, este año diste poco fruto. Ay, Señor, perdóname. Dice, pomelo te representa. Y se dio cuenta que por ahí estaba bastante, como dijo ella, ya tantos años de iglesia, tantos ministros, tantos ya pastores, tantos obreros crecidos que predican, mujeres que ya hacen lo que ella hacía sola. Se fue relajando. No que es mala ni nada, pero Dios no nos manda a nosotros porque pase el tiempo a relajarnos. Imagínense usted de acá a 10 años, que tengamos, 15, 20 pastores, varias iglesias. Yo están en otra posición. Yo ya cuando esté un poco mejor de dinero, todo, ya me voy a hacer liti, me voy a poner más pelo, todas esas cosas, ¿no? Y me voy a relajar y voy a vacacionar más. No, porque va a haber más gente capacitada, más gente trabajando, esto y el otro, y yo qué tengo que hacer. Y supervisarlo, guiarlo, velar por ello, estar orando, seguir desarrollándome. Pues ya la gente la va a llevar a la iglesia mejor que yo, pero sigo yo, digamos, ahí, el viejo ahí acompañando, ¿no? Con la experiencia, abriendo las puertas que Dios le abrió a uno, a ellos. ¿Se entiende cómo es esto? Entonces yo no me puedo relajar por más que después todos estén crecidos. Sino al contrario, voy a estar por ahí con un poco más de tiempo para seguir estudiando, capacitándonos, experimentando. Porque la iglesia postera será mayor que la primera. Entonces todos esos chicos que hoy están en la escuelita, entre 15 y 20 años van a estar predicando. Y si yo estoy vivo voy a tener 75 años. Y voy a estar aprendiendo de ellos. Pero también voy a aprender de ustedes, porque cuando empiecen a crecer y a madurar, y a comer y a crecer, Dios los va a llevar a experiencias personales y los va a enriquecer espiritualmente, lo cual me bendice a mí. ¿Entiende? Es como que un padre que manda a estudiar a sus hijos para que se reciban en la universidad y tengan una hermosa familia, todo lo que necesitan, todo, y el padre que dice, si ve a sus hijos que son profesionales, aman a Dios, tienen su casa, tiene todo bien, su esposa es amorosa, su esposo es amoroso, tiene unos chicos maravillosos, ¿y qué hace el abuelo, el padre? Descansa en paz diciendo, gracias Dios mío, porque no tengo que preocuparme por ellos. Están bien, pueden solos ya en la vida. Es muy distinto sería que tienen hijos todos conflictivos, en adicciones, con separados, los nietos sufriendo, uno por allá, el otro por allá. ¿Entiende? Entonces, qué importante que es, ¿no? El velar, estar siempre ahí, guiado por el Espíritu Santo y siempre activo. Dice el G, tuvo la actitud de un siervo. No vino para ser servido, sino para servir. Esa es la otra. No puedo decir yo, mirá, que yo ya
hace 15 años que estoy en la iglesia, ¿sabes todo lo que yo hice? ¿Sabes cuántos ríos pasó por abajo de este puente? Ahora cebó. No, al contrario, voy a estar ahí, le voy dando lugar a los más nuevos, pero le voy supervisando y cuidando. ¿No? ¿Para qué? Para que tengan su experiencia. Tuvo la actitud de siervo, siempre dispuesto a lavar los pies de otro. ¿Lo hizo así Jesús? Bueno, lo hizo Jesús. ¿Te acuerdas? Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. Si no te lava los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. O sea, si no vamos a él a que nos lave los pies, o sea, nuestro caminar que se ensucia en el día a día, no tenemos parte con él en el reino. ¿Entiendes esta parte? Para tener parte en el reino tenemos que dejar que Jesús lave nuestros pies. O sea, nos lava con su sangre de nuestros pecados cotidianos. Dice Pedro, pero entonces lavame todo. No, solo los pies porque ya son lavados por la sangre. O sea, es en el día a día. El tiempo es una prédica, H. Cristo vino a buscar y salvar los que se había perdido, Lucas 19:10. Está postergando su segunda venida con el mismo propósito, no queriendo que ninguno que perezca, segunda de Pedro 3:9. Después dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo tuvo la misma actitud en Hechos 20:24, 1 Corintios 9:16 al 22. Con sus últimas palabras nos manda a hacer lo mismo en Hechos 1:8. Entonces, podemos ver que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y entre eso estábamos nosotros. Y ahora Jesús quiere seguir salvando los que están perdidos. Y ahora nos usa a nosotros. Porque nosotros somos embajadores de Él. Representantes. Somos profetas. Porque le anunciamos el evangelio a la gente. ¿Se entiende? Somos apóstoles porque somos enviados para hacer la obra. Hacemos un trabajo apostólico y profético. Entonces yo tengo que entender, ¿para qué? Para que se salve lo que está perdido. Y cuesta a veces, ¿no? Hay alguna gente que son más misericordiosas, pero a mí, ya cuando son de la delincuencia, los maleducados, todo eso me cuesta un poco. O sea, me cuesta ahí, pero trabajo en pos de la voluntad de Cristo, no la mía, ¿no? Pero sí que me choca. Porque cada uno tiene su forma de ser. Pero no estamos para ser como somos, sino para ser como Cristo. ¿Se entiende? Entonces dejamos de lado las prioridades de uno, los parámetros humanos con lo que uno mide para medir conforme a las Escrituras. Y entonces podemos ver como Cristo ve, sentir como Cristo siente, ¿sí? Por las vidas, por las almas perdidas. ¿Y qué hora es? Tenemos 10 minutos más todavía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quiera acotar? Ya uno, porque me están aturdiendo. Bien. Pastor, puede ser que, bueno, yo sé que la misericordia es parte de los frutos del Espíritu y que se desarrolla, ¿no? Pero también tiene que ver con el llamado, que algunos sean más misericordiosos que otros. Yo sí iría a las cárceles, pastor, por eso estamos debatiendo. Y bueno, eso es algo que, por ejemplo, está bueno plantearlo, porque no es algo que les nazca a cualquiera ir a predicar,
a las cárceles. No digo que no vayamos a tener misericordia de las personas, pero bueno, nada, esa pregunta. Bien. Dame un minuto. ¿Terminaste? No, ya me falta un poquito. Fíjate la hora. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación y el que reparte haga con sencillez, el que predice con diligencia y el que hace misericordia con alegría. O sea, hay el don de misericordia, todos tenemos que tener misericordia. Compadecernos de las miserias humanas. O sea, aceptar a la persona como es. Porque por ahí no quiere ser así, pero le nace ser así. A mí me gustaría ser un poquito más amoroso, de poder concentrarme más, pero yo a veces estoy con la gente, me habla y de repente pim, me tildé en mi cabeza, pero tiene que ver con mi condición. ¿Sí? Y yo a veces vuelvo solo a darme cuenta, a veces la persona cree que no me importa lo que me está diciendo. Sí, me interesa, pero mi cabeza tiene sus limitaciones. ¿Se entiende? Entonces, que ya uno es así. Entonces, uno sabe que gente va a tener misericordia de uno, que te conoce. ¿Sí? Mi actitud es, porque hay formatos, ¿no? Patrones de conductas que Dios trabaja, ¿no? Que tiene que derribar en nuestras vidas, que son fuertes. Experiencia de vida, de la niñez. Hay personas que no pueden hablarte sin gritarte. Porque en la casa toda la vida fue gritos. Toda la vida hubo maltrato. ¿Vos te das cuenta que por ahí vos a levantar la mano así y el nene se cubrió? ¿Por qué? Porque cada que estaba cerca, el que levantaba la mano le pegaba. Es un autorreflejo que queda con el condicionamiento, ¿no? De la mala experiencia, del sufrimiento. Las personas que erraron, las personas que son despreciadas, cuando son muchos, muy despreciados, ellos no se dan cuenta. Las personas rechazadas. Las personas rechazadas tienen una actitud tan mala que provocan ellos ser rechazados. Yo tenía un libro que hablaba sobre el rechazo, que escribió un pastor que contaba de que él siempre se tuvo muy baja estima y que porque su característica de ser una persona tipo de aguirucha, flaquito, todo, con una apariencia no agradable, o sea, una persona fea se consideraba. Siendo pastor y todo, se sentía menos que todos los que estaban con los pastores. Y entonces él hablaba del rechazo y del espíritu de rechazo que sigue a las personas. Porque la persona rechazada, cuando le das un poquito de cariño y amistad, te quiere consumir. Te asfixia, porque te quiere solo para él o para ella. Porque entre tanto que lo rechazan, hay uno que me quiere, uno que me acepta. Entonces a ese, y encima son celosos porque no quieren que competencias con otro, pero por su condición. Entonces uno hace misericordia, ¿no? Tenemos personas que, bueno, te das cuenta, que ellos no se dan cuenta y se la pasan hablando con malas palabras y están viniendo a la iglesia, ¿no? Y vos lo mirás y le decís, hermano, por favor. A lo primero no le decís nada porque te da vergüenza a vos. Pero no lo descartás, lo seguís amando. Tenés misericordia. Hay gente que tiene más misericordia. Algunos se iría a la cárcel y bueno, si Dios me manda, yo iría.
Pero todo tiene que ver. Recuerden que yo cuando era más joven ya quería ser policía. Entonces hay una actitud, una característica con esas cosas que está nato en uno. Entonces la lucha. Ahora, claro que le predicaría a alguien que está en la cárcel, sí, o a alguien, porque le he predicado a muchos, ¿no? Pero sí hay gente que iría. Yo iría a las cárceles, sí, iría a predicar. Pero tengo que estar con mucho tiempo de oración para que sea Dios hablando, no sea yo en algún momento, sino Dios. ¿Sí? Por eso hay gente que tiene más misericordia que otros, sí, lo que tiene el don. ¿No? Porque todos tenemos misericordia, porque tenemos Espíritu Santo. Y como Él se compadece de nuestras miserias, nosotros también de las miserias de otros, porque miseria significa querer pero no poder. Yo tenía un conocido que era muy malo este muchacho, muy malo. Tremendamente malo, desde chico fue malo, pero tenía la abuela que era bruja, la madre que era prostituta. La madre de este muchacho era prostituta en los lugares, vamos a decir, así VIP, ¿no? Con empresarios, políticos, toda gente poderosa. Y este chico era tremendamente adicto y malo, una maldad, siempre haciendo maldad. Y cada vez que le pegaban, la madre siempre andaba con hombres, ¿no? Y venían hombres armados, todo a defenderlo, todo eso. Pero cada vez que cuando yo empecé a la iglesia, él cuando me encontraba dice, Dani, orá por mí. Está recontra endemoniado el muchacho, ¿no? No puedo estar en una iglesia, yo estoy en la iglesia y me prendo fuego. Siento que me quemo, que me prendo fuego, mis pies empiezan a arderme como que estoy en el fuego, en el carbón y tengo que correr para afuera. Yo quiero ser bueno, pero no puedo. Y oraba y le hablaba y lloraba él, todo. Y así hasta que un día se ahorcó. Pero ¿cuántas veces hablé? Un montón de veces. Y nunca lo vi como un desperdicio de tiempo. Porque hablarle la palabra de Dios a alguien no es una pérdida de tiempo. Creo que a veces la gente dice, ya no le hablo más a ese. No va a perder el tiempo. Bueno, no estás perdiendo el tiempo cuando vos le hablás de parte del Espíritu. Entonces, sí, el don de misericordia, no es que uno tiene más misericordia que otro, sino que desarrolla ese don de ser misericordioso con los demás. Yo no soy muy misericordioso. Cuando hicimos el test, ¿se acuerda? Salió que era medio tacaño y que no era misericordioso. Y yo me sorprendí, con lo de misericordioso, que no era misericordioso, no tanto. Me sorprendí cuando decía que no era dadivoso. Señor, si yo siempre di. Pero cuando yo hice, porque a ese test, ¿se acuerda cuál le digo, no? Ese test había que hacerlo con sinceridad. No responder como lo que hay que responder, sino lo que uno es. Ahí te sale bien el test. Siempre diezmé, siempre ofrendé, di mis primicias, siempre hice. Y así todo no me salió a mí que era dadivoso. O sea, cumplí siempre con la palabra. ¿Se entiende? Entonces eso me llevó a reflexionar a la hora de dar. O sea, era para trabajarlo, ¿sí? Bueno, hermanos, ya son las 10. Y bueno, vamos a seguir después con esto. Lea los pasajes bíblicos, repase de vuelta, ¿sí? Lea detenidamente, uno lo hizo más rápido para poder llegar a avanzar, pero léalo, vuelva, ¿no? a meditar en esto que hablamos, con los apuntes que puso, y saquele riqueza a esto. Si usted aprende en la semana a sacarle riqueza a cada una de las enseñanzas, de acá a un par de años no se va a imaginar cuánto usted va a saber.
Que a veces uno dice, pero hay tantas cosas para saber de Dios, pero yo no sé nada. Y a veces parece que no sabemos, pero son tantos años de estudio y esto que cuando a veces escuchamos a otros nos damos cuenta que sabemos, o cuando vemos situaciones respondemos, actuamos como Dios quiere. Había una persona que hizo una pregunta que a unos pastores, ya muy grandes los pastores, ¿no? Ya hombres de arriba de 70 años, 60 y pico. Entonces le dice, si un pastor caía en adulterio, si podía seguir pastoreando, ¿no? Entonces uno de estos hombres fue categórico, dijo, no, yo creo que no. Porque dijo que leyó un proverbio, creo que hablaba, viste, de que no, que a pesar de que va a recibir perdón, la gente siempre lo iba a acusar, ¿no? Pero a mí la Biblia no me dice eso. Porque no es lo que yo creo, ni hacerme más moral que otro, sino que la Biblia dice, todo pecado será perdonado. Entonces yo ahí le puse, todo pecado será perdonado. Menos la blasfemia contra el Espíritu. Y otro le ponía así, entonces, ¿por qué Jesús murió? Si se va a salvar cuando se equivocó, va a quedar el tipo anulado. O mujer, si es pastora. ¿Entiende esto? O sea, a veces la gente entra desde una óptica de juzgar. Una persona que peca, cual sea el pecado, y se arrepiente de corazón, es restaurada. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién me quería decir algo? Cari Gómez. Yo, habla, mujer. Ya se me fue la pregunta, me congestioné y acá la lóbulo frontal no está funcionando. No, me quedé con lo que dijo con esto de que si se perdonaba o no, y iba a decir justamente eso, ¿no? Del prejuicio que se manejaba en el Antiguo Testamento y lo que pasaba con un sacerdote cuando estaba en pecado y entraba al lugar santísimo, que hoy estaría representado, obviamente. Nosotros somos sacerdote y podemos ir al Padre para que nos perdone y volver a empezar. Obviamente que tiene su consecuencia, ¿no? Pero bueno, así sería. Claro, por ahí no somos librados de las consecuencias, pero sí perdonados. ¿Sí? Ahora, el pasar por una situación de esa no es una restauración así nomás. Es algo que el espíritu se contrista de tal manera que los cometieron ese error se sintieron muertos espiritualmente de vuelta. El mismo David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces hablaba David. ¿Por qué? Porque él era el rey y Dios bajaba el Espíritu en él para que él haga las hazañas que hacía porque era el ungido. Pero él le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, o sea, porque yo me equivoqué, ¿te acuerdas? Con la mujer de Urías. Entonces, no quites de mí tu Santo Espíritu, o sea, es complicado. Por eso dice, de todos los pecados, dice, huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que puede, que es fuerte, que va a poder, pero si Dios dice huir, es porque ahí yo no tengo que probar a ver mi fortaleza. ¿Entienden? Bien, vamos a entrar en este tema porque te va a hacer una hora más. Bueno, oremos, ¿sí? Y venga con algunas preguntitas, 1 o 2 preguntitas que quiera hacer, que quiera hablar usted, qué pensó de lo que escuchó. Ahora, por ahí en estos días va a levantar ya el video y ustedes lo pueden ver, escuchar de vuelta y ahí se hacen las preguntitas. ¿Sí? Bien, oramos. Padre, gracias te damos
por haber aprendido sobre tu palabra, sobre esto tan importante que es el liderazgo en ti, Señor. Oramos para que podamos liderar como tú lideraste, Señor, ser buenos líderes, Señor, que amemos a las almas, Señor, y que podamos ver como tú ves, Señor, en la vida de cada uno de aquellos que todavía están perdidos, Señor, en tinieblas. Te damos gracias porque veremos tu mano de poder en este tiempo de evangelismo, Señor, y tendremos experiencia con tu Espíritu Santo, Señor, a la hora de hablarle a las personas. Que la palabra que tú pongas en nuestra boca, Señor, golpeen hasta lo más profundo de los corazones, para que ellos puedan ver y entender que es Dios hablándole a través de nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Nos estamos viendo el domingo. Bendiciones. 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 A ver.